Contacto Directo estamos entrevistando a los candidatos a la presidencia de la República para tener una primera aproximación a sus planes de trabajo. Hoy es el turno de Yacu Pérez Huartambel, candidato por Pachacutic. Nació en Cachipúcara, provincia de La Suaya, hace 51 años. Sus padres lo llamaron Carlos, pero en 2018 cambió el nombre y desde entonces es Yacu, que significa agua, y Sacha, que significa cerro. Dirigente indígena y activista ambiental. Es doctor en jurisprudencia por la Universidad de Cuenca, tiene un diplomado en gestión de cuencas hidrográficas, una maestría en Derecho Penal y Criminología. En política es largo su recorrido, concejal de Cuenca en 1996, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SUAY, presidente de Ecuarunari y como tal fue perseguido por el gobierno de Rafael Correa. Fue electo como prefecto para la provincia de La Suay en el periodo 2019-2023, pero renunció al cargo para intentar convertirse en el primer presidente indígena del Ecuador. Yacu Pérez, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Un placer saludar a usted y a través de usted a todos quienes nos escuchan. Buen día. Usted tendrá un minuto para responder a cada pregunta, para así procurar conocer sus respuestas a distintos temas de interés para los electores. Empecemos entonces. La derecha está avanzando unida en estas elecciones, mientras que la izquierda se ha dividido en dos tendencias, una correísta y otra anticorreísta. Usted representa a la segunda. ¿Cree que les puede afectar electoralmente esta división de la tendencia? En absoluto. Nosotros somos la izquierda ecológica, la izquierda que respetamos los derechos y las libertades, los derechos de la naturaleza, la izquierda que puede dialogar y que puede buscar la reconciliación. No somos aquella izquierda autoritaria, ortodoxa, dogmática, antihistórica que ya prácticamente quedó en el pasado. Y no es necesario aliarnos con la derecha, sino aliarnos con los sectores sociales, con la mayoría de los ecuatorianos, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la posición de Yacu Pérez en relación a la empresa privada? ¿Cuál es el modelo de desarrollo que usted propone? ¿De inversión y manejo estatal o una economía social de mercado con preponderancia de la inversión privada? La empresa privada tiene que ser respetada, la propiedad privada la vamos a respetar, a la empresa privada, a los empresarios honestos, bienvenidos. Gobernaremos con la empresa privada, con los empresarios honestos. ¿Y cuáles son los empresarios honestos? Los que pagan impuestos, los que respetan los derechos de los trabajadores, los que no despiden, los que no cometen irregularidades y los que respetan los derechos de la madre naturaleza, es decir, los que no contaminan el ambiente, no envenenan las aguas. Así es que nosotros realizaremos un gobierno amplio que dialogue con todos los sectores. Cuando seamos gobierno, gobernaremos para los 18 millones de los ecuatorianos sin exclusión de naturaleza alguna. Es el momento de voltear la página en donde los unos eran los buenos y los otros los malos. Un momento en donde aparecía una dictadura que los unos parecían los angelitos y los otros los demonios. Este momento creo que las condiciones tenemos que preparar para hacer de que construyamos un Ecuador inclusivo, democrático, que respete los derechos y las libertades. Eso es fundamental en cualquier Estado democrático. Y que cuando sean gobierno también van a cambiar el modelo económico y político, señala su plan de gobierno. Van a cambiar el modelo actual, ¿por cuál? El modelo extractivista hay que cambiar. Hay que cambiar por un modelo que se sustente en una economía circular, no aquella economía lineal, que es la economía circular, que se busque usar, utilizar, transformar, reutilizar, reciclar, es decir, recuperar todos los productos que se han hecho y que no se vayan al desecho. Pero además, esto tiene que estar en íntima vinculación con la madre naturaleza. Recordemos que la casa grande es la madre naturaleza y dentro de eso la economía tiene que insertarse dentro de la ecología. No podemos ser solamente el Ecuador funciona en basarse en el extractivismo que estamos acabando los recursos naturales, estamos arrasando con lo poco que tenemos y eso es indispensable pasar de una transición de la etapa extractivista a una etapa post-extractivista, que eso nos tomará tiempo, sí, puede ser 4 años, 5 años, pero el futuro es la agroecología. Hay que basar en la economía de la agricultura, de la ganadería, fundamentalmente de la agroecología, porque esto nos va a permitir tener alimentos nutritivos, alimentos para no estar con escasez y combatir el hambre. Y en ese modelo nuevo que usted propone, ¿cómo se mantiene la dolarización? La dolarización se mantiene y hay que fortalecer
No queremos que se dé un proceso hiperinflacionario como era antes de la dolarización, en donde uno tenía que, en términos simbólicos, decir que llevamos el dinero en el canasto y traer las compras en la cartera. No queremos ser igual que Venezuela, jamás. Es más, que un proceso de desdolarización, los que perderían más serían los pobres, nuestros hermanos, la mayoría, porque ahí la inflación hace que los pobres ganemos menos, tengamos menos dinero y con menos capacidad adquisitiva. Entonces la dolarización hay que mantener, hay que sostener hasta que algún momento, si las condiciones cambian, no sé cuándo, pero por ahora la dolarización con absoluta firmeza continúa para no salirnos de esta relativa estabilidad en términos financieros. ¿Cómo haría usted desde la Presidencia de la República para obtener los recursos que le permitan, como gobierno, como país, cumplir con todas las obligaciones internas y externas que se tienen? Primero hay que revisar los contratos de telefonía celular. Ahí se nos va mucha plata que se llevan los concesionarios y no queda casi nada para el Estado ecuatoriano. Hay que revisar los contratos petroleros. De cada barril de petróleo, entre 3 y 4 dólares se nos llevan los intermediarios. Tercero, hay que hacer una renegociación de la deuda externa. Hay que hacer una auditoría del 2008 hasta la fecha y hay que buscar una moratoria de la deuda externa, que es lo que nos está cada vez más apretando los cinturones. Y hay que atacar con mucha fuerza a la corrupción. Se calcula que entre 4.000 y 5.000 millones de dólares se está dejando de recaudar a través del servicio de rentas internas, impuesto a la renta, impuesto al IVA y aduanas. Eso tiene que combatirse y hay que combatir con leyes, algunas leyes que tenemos y que más adelante podemos denunciar. Vamos dejando algo en claro, porque hay quienes sostienen que por su mirada atenta hacia el cuidado de la naturaleza, consideran que si Yacu Pérez llega a la presidencia, entonces no se va a extraer un solo barril de petróleo más y que se va a terminar con toda concesión minera en la nación. ¿Qué tan cierto o qué tan falso es esto que le acabo de señalar? Nuestro primer decreto, cuando lleguemos al ser gobierno, llamaremos a una consulta popular para que el pueblo ecuatoriano, de manera soberana en las urnas, decide una consulta popular si queremos que el Ecuador sea declarado territorio libre de minería. Pero hay algunos contratos en donde ya están adjudicados para la explotación. Ahí es muy difícil y ventajosamente son pocos, creo que son dos, el caso de Cóndor Mirador y el caso de Fruta del Norte. Ahí estas empresas tienen que cumplir rigurosamente los estándares ambientales y sociales. Si no la cumplen, tenemos herramientas jurídicas para poderlos suspender y hasta extinguir y declarar la caducidad. Y en el tema petrolero, es simple. Nosotros no es que vamos a cerrar la válvula de la explotación petrolera. Lo que decimos es, no vamos a ampliar la frontera petrolera. Los pozos que están explotándose este rato hay que darle continuidad. Es más, hay que mejorar, hay que potenciar aquellos. Y en el caso del Yasuní, hay que ya no más extendernos más allá de lo que este rato se está explotando. Es decir, poco a poco tendremos que ir hacia una transición, pero que quede claro, no es que este rato llegamos a ser gobierno el 24 de mayo y se cierran las válvulas. Sería un mayor absurdo. No es un gobierno de locos, de insensatos, es un gobierno de absoluta sensatez que hay que mirar no solamente como gobierno, sino como estadista. Usted habla de una consulta popular para tratar este tema, pero en esa consulta popular únicamente se referirían al tema del extractivismo o también propondría Yacu Pérez una reforma política. Una reforma política para cambiar la Constitución. La Constitución está dividida en dos partes. La parte dogmática de los derechos y libertades, que hay que dejarlo y hay que ampliarlo, así como. Pero en la parte orgánica hay que corregir. Entonces, una de las consultas será disminuir el número de asambleístas. No queremos 137. Es más, de los 137, hoy 60 están involucrados con la corrupción. Eso no podemos seguir tolerando. Disminuir a la mitad, 2 por provincia, más por cada 500.000 habitantes un representante, un asambleísta adicional. Pero ahí podemos también consultar. Queremos que se eliminen algunas instituciones que son inservibles, inútiles: Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura, Tribunal Contencioso Electoral, entre otras que no tiene sentido. Son reformas que hay que hacerlo y que los ecuatorianos estamos, creo que, con la esperanza de cambiar esa constitución que es hiperpresidencialista, esa constitución que tiene muchas taras y hay que corregir. Las cosas buenas hay que mantener, las cosas que están siendo un obstáculo para la garantía de los derechos, para impedir. Además, tenemos, ojo aquí, nosotros no vamos a privatizar la seguridad social, no vamos a privatizar el sector eléctrico, no vamos a privatizar el sector petrolero, más bien hay que fusionar Petroecuador con Petroamazonas para ahorrar recursos, que no tengamos que pagar tantos gerentes, porque este rato estamos en una escasez de recursos. Yacu, usted dice, hay cosas que se tienen que mantener, hay cosas que se tienen que descartar. ¿Qué haría con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Se mantiene o se descarta? Hay que revisar
No vamos a acatar nosotros servilmente al Fondo Monetario Internacional en algunos temas, como por ejemplo reducir el tamaño del Estado, 1 y 2, que se aceptó incrementar el impuesto del IVA del 12 al 15%. Eso es un absurdo. Eso no podemos continuar, darle luz verde. Por el contrario, nosotros, si no mantenemos en el 12%, incluso momentáneamente, coyunturalmente, hasta podríamos bajar del 12 al 10%, para que mientras menos cuesten los productos, menos impuestos haya una reactivación de la parte económica, liquidez, y creo que eso nos conviene a todos los ecuatorianos. Y con el imperio chino, ¿cuáles serían las dinámicas? Se lo pregunto porque voltear la mirada hacia allá en busca de recursos no nos ha llevado precisamente al mejor de los mundos. Hay que buscar también una renegociación. No es posible que ahí se nos pague nuestro petróleo a precios de gallina robada. Ojalá podamos tener recursos y de una vez cancelar la deuda con la China. Pero es el absurdo mayor de pagar al 9% las tasas de interés y haber entregado el barril de petróleo a precios tan ínfimos, tan bajos. Eso tiene que cambiar, eso hay que buscar una renegociación. No podemos mantener nosotros siendo serviles a un imperio que por más dinero que nos hayan dado, pero ¿a costa de qué? Nosotros gobernamos para los chinos o gobernamos para los ecuatorianos. Y creo que nuestra firme decisión es gobernar para quienes nos van a elegir, para los 18 millones de ecuatorianos. ¿Cuál va a ser el rol del dinero electrónico en su gobierno, Yacu? En su plan de trabajo se señala que con dinero electrónico se atenderán las demandas de liquidez a corto plazo de los productores. ¿Ese dinero electrónico va a tener respaldo? No, el dinero electrónico solo podría suplir de manera muy marginal, porque este rato lo que vamos a apuntar es a sostener la dolarización. Y el dinero electrónico solamente, excepcionalmente, si se garantiza, si se justifica, si se evidencia garantías, en buena hora. Caso contrario, no. Creo que es mejor en cualquier parte del mundo la dolarización. La gente necesita trabajo. Los índices de desempleo están arriba y las proyecciones señalan que tomará mucho tiempo recuperarse de la compleja situación que se vive y que se ha visto agravada por la pandemia. Su plan de trabajo habla de reducir las horas de trabajo, pero manteniendo el salario. ¿Cuál es la lógica de esto? Solo si eso se mantiene durante la pandemia, es decir, coyunturalmente. Eso coyunturalmente podría ser por la experiencia que teníamos en la prefectura de la Azuay. Ahí reducimos de 8 a 6 horas manteniendo. No podemos reducir su sueldo porque eso es inconstitucional. Los derechos de los trabajadores son progresivos, no son regresivos, pero esto será coyunturalmente. Más adelante lo que queremos, nuestra propuesta es generar fuentes de trabajo a través de la implementación de 500,000 de unidades productivas que se destinen fundamentalmente para jóvenes emprendedores y las mujeres y el resto de los ecuatorianos, pero prioridad, mujeres y los jóvenes en algunos temas, agroecología, producción limpia, reciclaje, turismo ecológico, comunitario, gestores culturales, artesanías. El tema de la artesanía es gigante en el país y muchos me han conversado y me han dicho, acuérdese de los artesanos, y los artesanos son los que nos confeccionan desde un par de zapatos, todo lo que es ropa, todo lo que son utensilios de cocina, y creo que hay que tener muy presente a los artesanos que pueden ser una fuerza, un motor, manufactura, todo lo que venga en temas productivos, allá van los 500,000 unidades productivas que hay que implementar. Yacu, renta básica universal financiada por los que más ganan y más tienen, señala su plan de gobierno. Renta que se pagaría con dinero electrónico, o sea, con dinero ficticio. No, la renta universal es una propuesta, como su nombre lo dice, universal. Ojalá que algún rato en el planeta exista esto, como hay en algunos países. Pero nosotros vamos a estar 4 años, quizás en el 4º año podamos implementar una renta universal en vista de que vamos ¿De cuánto? Ojalá podamos tener un salario básico, ojalá pueda ser eso. Eso es el horizonte, pero si podemos, aunque sea comenzar con menos, pero ya iniciar, no sería malo en el 4º año. Pero recordemos que estamos en una economía quebrada que nos va a dejar el gobierno, fruto del desgobierno de los últimos 14 años de la Revolución Ciudadana. Entonces, primero tenemos que resolver temas que son urgentes, emergentes diríamos, y ojalá en el horizonte podamos dejar ya implementando, pero al 4º año. 9 de cada 10 empleos los genera el sector privado. Y ese sector señala que no se puede hacer mucho más porque el código laboral es rígido. Dicen que la contratación bajo las actuales condiciones es demasiado costosa. ¿Cuál es la propuesta que tiene Yacu Pérez para generar más empleo en el país?
Hay que generar empleo no solamente reformando el Código del Trabajo, es más, ya que hablamos del Código del Trabajo, hay que garantizar la estabilidad laboral. No podemos continuar con un sistema de precarización laboral como se da con muchos hermanos asalariados, trabajadores en el sector bananero, que parece una suerte de esclavitud a esta época, que es un absurdo. Eso hay que corregir, eso. Los derechos de los trabajadores tienen que respetarse. Pero yo decía otra de las formas, hay que reducir las tasas de interés. No es justo que aquí en el Ecuador se cobre hasta el 30%. 30% para los microcréditos, las tasas de interés anuales. Eso es usura. Eso es la banca chulquera, y no solo la banca, sino todo el sistema financiero. Eso hay que bajar, eso hay que controlar. En Estados Unidos y en Panamá, que son países dolarizados, no pasa del 2% las tasas de interés anual. ¿Cómo es que siendo países dolarizados, el Ecuador, igual que Panamá y Estados Unidos, se dé una distorsión? Para mí es muy lejos, a pesar de que no es país dolarizado. Perú y Colombia las tasas de interés son menores. Entonces ahí tenemos que invitar al sector bancario, al sector financiero, a reunirnos para decir, explíquenos por qué. O bajan las tasas de interés. Caso contrario, invitaremos a la banca internacional que se establezca en el Ecuador. El rato que tenemos intereses bajos, y ojo, no es que estamos pidiendo que la banca deje de ganar, gane lo justo, pero no que vaya esas ganancias en perjuicio de la mayoría de los ecuatorianos. Entonces, cuando obtenemos tasas de intereses bajas, cuando obtenemos tasas de intereses, además que los créditos sean fluidos, rápidos, creo que vamos a dinamizar la economía. Salud en tiempos de pandemia es una preocupación, por supuesto, de todos, pero la atención es deficiente en el sistema y no todos tienen acceso a ella. ¿De qué manera le garantizamos a la gente que sí va a ser atendida y que será atendida además de manera oportuna? Estamos construyendo un plan nacional de medicina intercultural, plan integral con la participación desde el ingeniero sanitario, pasando por el psicólogo hasta el epidemiólogo, con todos los sectores, la academia, los profesionales, nuestros yachais. La medicina ancestral ha contribuido enormemente en tiempos de la pandemia. Si no hubiese sido por la medicina ancestral, muchas vidas podrían haberse apagado. Entonces hay que trabajar mucho en medicina preventiva. Más costoso es la medicina curativa que la preventiva. Hay que trabajar en medicina primaria y hasta lo que es de especialidad. Creo que en eso hay experiencias en otros países y hay que ponerle mucha fuerza. Y obviamente que hay que darles todas las garantías a nuestros médicos, a nuestras enfermeras. Y es más, rendirles homenaje a ellos que han sido los que estaban en primera vida, salvando vidas a riesgo de su propia salud. Dice en su plan de gobierno que toda actividad productiva que dañe ecosistemas deberá modificarse, entrar a procesos de desinversión o abolirse, y que eso se aplicará a toda inversión, externa o no. A más de las actividades extractivistas, ¿qué otro tipo de actividad productiva se prohibiría en el país, Yaku? Bueno, más que prohibir, nosotros lo que queremos es controlar. En algunas donde es irreversible, como la minería metálica, obviamente que hay que prohibirla. El extractivismo no solamente es minería, es petróleo. Es cuando se hace una agricultura extensiva, una agricultura intensiva, con lo que es monocultivos, agrotóxicos. También es malo, y además todo cuando se hace con herbicidas, fungicidas, todo lo que termina en sidas, que es terrible para la naturaleza, terrible para la salud humana. También es extractivismo una ganadería extensiva, expansiva. Entonces eso hay que controlar. Todo lo que afecte al medio ambiente, sabiendo que no tenemos otra casa más, esta casa única que tenemos, que no hemos colonizado para irnos de acá. Hay que combatir el calentamiento global que nos puede llevarnos a una escasez de alimentos, que nos puede llevar a una escasez del agua, que nos puede llegar a una conflagración mundial, una guerra por el agua. Entonces, todo lo que vaya a afectar a la calidad del agua, y cuando afectamos la calidad del agua estamos afectando a la salud nuestra, porque la salud del planeta representa la salud de nosotros. Hay que controlar, y en algo que es irreversible, obviamente que hay que impedir. La lucha contra la corrupción, ¿cómo se configuraría en un eventual gobierno de Yaku Pérez? Seremos implacables contra la corrupción. ¿Cómo? Reformando el Código Orgánico Integral Penal, endureciendo las penas para que nunca más se nos vayan riendo en nuestros rostros
vayan a la cárcel 3, 4 años y después salgan y vayan a disfrutar todo ese dinero en Bélgica, en Miami, en otras partes del mundo. Hay que reformar la ley de contratación pública para que no se repitan esas adjudicaciones de contratos a Odebrecht, al dedo, a los amiguitos, para que no se repita más esa dilapidación de recursos en la refinería del Pacífico. 1.500 millones de dólares y no hay un metro cuadrado de construcción. Que no se repita nunca más esos 19 millones de dólares que costó el kilómetro de la vía Collas. Con 19 millones de dólares se podría haber construido 40 kilómetros de vías. Hay que reformar también la ley. Si no aprueba esta asamblea tenemos que reformar, o si no aprobar nosotros, la ley de extinción de dominio, pero con el carácter de retroactivo. ¿Qué significa esto? Que también los que gobernaron años atrás, 5, 10, 15, 20 años atrás, también tengan que devolver los dineros adquiridos por la corrupción para los ecuatorianos, que nos beneficie y que se invierta en obra pública. Finalmente, Yacu, un mensaje para los electores. Tenemos una oportunidad histórica de escoger entre el pasado, de escoger entre la corrupción, el feriado bancario, todas estas formas violentas de exclusión, o escoger la honestidad. Este es un momento crucial, no es cualquier elección. Estamos en el poder, los ecuatorianos tienen la posibilidad de, combinando las neuronas con el corazón, no de votar, sino de elegir a los mejores, capaz de que encontremos nuevos días, para que nunca más el machismo, el patriarcalismo siga violentando a las mujeres, para que nunca más el extractivismo siga despojando nuestros territorios, para que nunca más nuestros jóvenes sigan con 1 millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Por eso hay que dar libre ingreso a las universidades. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza, que sí podemos hacer realidad el Ecuador que todos soñamos. Yacu Pérez, candidato presidencial por Pachakutik, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo.